Por el cargo 69, señor Bennett, violación de la ley de pandillas callejeras, su sentencia es de 20 años a cumplir 10 años con el resto en libertad condicional. Se acabó para Lucci, amigos. Ha sido acusado de crímenes impensables, todo lo que usted nombre, asesinato, violencia de pandillas y un rastro de derramamiento de sangre. Y su reacción es tan salvaje que incluso sus fans no podían creerlo. Todo el mundo está distraído con todas las otras grandes noticias por ahí ahora mismo, pero confía en mí. Esta es la historia que necesitas escuchar. El veredicto. Es su decisión renunciar a estos derechos y declararse culpable porque de hecho es culpable, sí. En el corazón de Atlanta se desarrolla un drama judicial cuando el rapero IFN Lucci, nacido Ray Sean Bennett, se enfrenta a la música en una batalla legal que ha conmovido al país. Con cargos que podrían haberle condenado a cadena perpetua, lo que está en juego no podría ser mayor. Mientras el juez pronuncia el veredicto, el aire está cargado de tensión. Todo empezó una noche de diciembre de 2020, cuando las calles de Atlanta se convirtieron en el escenario de un crimen que más tarde enredaría a IFN Lucci, rapero conocido por sus ritmos de estilo sureño y su destreza lírica. El incidente en cuestión, un tiroteo mortal, se cobró la vida de James Adams, de 28 años, una tragedia que conmocionó a toda la comunidad. La policía busca a IFN Lucci. Los cargos son graves: asesinato, agresión con agravantes y participación en actividades delictivas de bandas callejeras. El rapero se entrega y los engranajes de la justicia empiezan a girar. A medida que el caso avanza, la acusación se amplía hasta la asombrosa cifra de 105 cargos, que implican a Lucci y a una docena de personas más, dibujando el cuadro de una enmarañada red de afiliaciones a bandas y violencia. La gravedad de la situación es palpable. Si es declarado culpable, Lucci se enfrenta a cadena perpetua sin libertad condicional, la pena más severa que existe. Las pruebas, imágenes de vigilancia, declaraciones de testigos y un relato que sitúa a Lucci en el lugar de los hechos, conduciendo el vehículo desde el que se efectuaron los disparos mortales. Su papel como conductor se convierte en el kit de la acusación, una pieza clave que podría sellar su destino. A medida que se acerca la fecha del juicio, la defensa y la acusación se ensarzan en una partida de ajedrez legal de alto riesgo. Se discuten acuerdos, se diseñan estrategias y el público observa con la respiración contenida. La sala del tribunal es un campo de batalla, y cuando comienza el juicio de IFN Lucci, está claro que cada movimiento podría inclinar la balanza de la justicia. La acusación cuenta con un sólido escrito de acusación, pero a la defensa no le falta su propio arsenal. ¿Su estrategia? Desmontar la narrativa de que Lucci participó voluntariamente en la violencia, para poner en duda la certeza de las pruebas presentadas. La defensa se centra en las imágenes de vigilancia, poniendo en duda la claridad de lo que ocurrió aquella fatídica noche. Argumentan la imposibilidad de determinar definitivamente quién inició el tiroteo, sugiriendo que los otros individuos implicados, que ahora se enfrentan a sus propios problemas legales, podrían haber sido los agresores. La defensa presenta a Lucci como un artista de éxito, proveedor de su familia y sin antecedentes penales, lo que contrasta con la imagen de miembro de una banda que ofrece la acusación. Mientras tanto, la acusación se mantiene firme, detallando la presunta implicación de Lucci con los Bloods, una conocida banda callejera, y su presencia en el vehículo desde el que sonaron los disparos mortales. Presentan un relato de rivalidad entre bandas, represalias y desprecio por la vida humana, con Lucci como figura clave en el caos. Entre bastidores, las negociaciones están en pleno apogeo. La defensa y la acusación van y vienen, con la amenaza de una cadena perpetua planeando sobre las discusiones. En un giro de los acontecimientos surge un acuerdo de culpabilidad, una oportunidad para que Lucci evite el resultado más duro. El acuerdo retiraría la mayoría de los cargos, dejando un único cargo de violación de la ley de prevención y terrorismo de las bandas callejeras. Es un salvavidas, pero conlleva sus propias condiciones y consecuencias. El acuerdo es un riesgo calculado, un compromiso entre la incertidumbre del veredicto del jurado y la garantía de una condena más leve. Es una decisión que afecta al futuro de Lucci, a su carrera y a su libertad. Lucci aceptó el acuerdo y se declaró culpable de un cargo de violación de la ley de prevención y terrorismo de las bandas callejeras. ¿Cómo se declara culpable del cargo 69 en la acusación 23 SC 1 8 8 8 9 2 1 culpable? La sentencia: 20 años, 10 de ellos en prisión preventiva y el resto en libertad condicional. Es un momento agridulce, una sentencia dura, pero lejos de la cadena perpetua sin libertad condicional que se cernía sobre el proceso.
Por el cargo 69, señor Bennett, violación de la ley de pandillas callejeras, su sentencia es de 20 años, a cumplir 10 años con el resto en libertad condicional. La reacción de IFN Lucci fue una mezcla de muchas emociones. Alivio, sin duda, al evitar las penas más duras, pero también el peso de la responsabilidad, la gravedad de una década entre rejas y la cruda realidad de las consecuencias de sus actos. Se dirige al tribunal con voz firme, pero cargada de remordimiento. Pide disculpas a la familia de James Adams, a sus propios seres queridos y al tribunal por el papel que desempeñó en los trágicos acontecimientos. En primer lugar, quiero decir que mi corazón está a mi amigo James Adams y a su familia. También quiero pedir disculpas a mi familia y mis amigos por hacerlos pasar por este proceso estresante, y también me gustaría disculparme con el tribunal. Las implicaciones del acuerdo de culpabilidad para el futuro de Lucci son significativas. Aunque la condena de 10 años es un periodo de encarcelamiento considerable, el crédito por el tiempo cumplido y la posibilidad de libertad condicional ofrecen un rayo de esperanza. El Estado se compromete a enviar una carta a la Junta de Indultos y Libertad Condicional, indicando que no se opone a la puesta en libertad de Lucci cuando cumpla los requisitos, o después de cumplir un tercio de su condena, siempre que cumpla todas las condiciones. Las condiciones de su condena son estrictas. Ninguna actividad de bandas, ningún contacto con miembros conocidos de bandas o coacusados, ninguna arma de fuego y el mandato de mantener un empleo remunerado. Estas condiciones no son negociables y cualquier infracción podría suponer la revocación de la libertad condicional de Lucci, lo que podría llevarle a un nuevo encarcelamiento. No armas o réplicas de armas, no afiliación a pandillas o conducta asociada a bandas en las redes sociales, debe tener un empleo remunerado, ninguna otra violación de la ley. ¿Entiendes que esas son las condiciones legales de su libertad condicional? Sí. Cuando cae el martillo, se cierra el capítulo del juicio. Pero la historia del viaje de IFN Lucci a través del sistema judicial está lejos de terminar. El camino hacia la redención es largo y la senda hacia la libertad condicional está plagada de desafíos. La carrera del rapero, su libertad y su vida tal como la conoce se han visto irrevocablemente alteradas. Los próximos pasos que dé estarán bajo la atenta mirada de la ley, y el mundo estará pendiente para ver si es capaz de navegar por esta nueva realidad y salir de ella con una segunda oportunidad. Este caso es un duro recordatorio de la delgada línea que separa el arte de la realidad y de las posibles consecuencias cuando ambos chocan. Es un relato que ha resonado en los pasillos de la industria musical, suscitando debates sobre la representación de la cultura de las bandas en el hip hop y sus ramificaciones en el mundo real. La historia de IFN Lucci es más que una batalla legal. Es un cuento con moraleja que resuena en artistas, fans y comunidades por igual. Subraya la importancia de las decisiones y el impacto indeleble que pueden tener en las vidas y los legados. Mientras Lucci se enfrenta a sus años de encarcelamiento, la industria musical observa y aprende, y el sistema legal sigue lidiando con las complejidades de la justicia en un mundo en el que la fama y la credibilidad callejera están a menudo entrelazadas. A fin de cuentas, el caso de IFN Lucci es un recordatorio aleccionador de que tras el glamour de los focos, las consecuencias de las propias acciones siguen siendo muy reales y muy graves. Es una lección para todos y una historia que no se olvidará pronto. El caso contra IFN Lucci. Mi siguiente pregunta es, usted y Tug. No lo conozco, nunca he oído hablar de él. IFN Lucci surgió de las calles de la zona 3 de Atlanta para convertirse en un faro de éxito en la industria del rap. Su camino hacia el estrellato no empezó con sed de protagonismo, sino con la cruda realidad de la vida callejera, donde la lealtad y la reputación son las monedas de cambio para sobrevivir. El hermano mayor de Lucci, K, vio potencial en su hermano pequeño y le instó a canalizar sus experiencias en la música. Este empujón alejó a Lucci del peligroso camino de la prostitución callejera y lo condujo a otro tipo de prostitución, el estudio de grabación. Con una voz que transmitía el peso de su educación, el relato de Lucci caló hondo entre los oyentes. Su gran éxito, Key to the Streets, se convirtió en un himno en 2016, catapultándolo a la fama y ganándose un codiciado lugar en la jerarquía del rap. Pero a medida que su estrella ascendía, también lo hacía la atención de sus afiliaciones pasadas. Lucci no era ajeno a los Bloods, una conocida banda con raíces entrelazadas con las suyas. Sus vínculos con la banda de sangre de Atlanta, o ABG, no eran solo una cuestión de dominio público, sino también una parte de su identidad que nunca dejó del todo atrás, ni siquiera cuando su carrera musical floreció.
A medida que la fama de Lucci crecía, también lo hacía su círculo, atrayendo a figuras de varias facciones, incluidos los Miami Boys, un grupo con su propia historia en los anales de la tradición pandillera. Esta conexión demostraría ser algo más que una simple nota a pie de página en la carrera de Lucci. Sería el catalizador de una serie de acontecimientos que harían que su vida diera un giro dramático y oscuro. El 10 de diciembre de 2020 marcó un escalofriante capítulo en la vida de IFN Lucci y sus socios, ya que las calles de Atlanta se convirtieron en el telón de fondo de una inquietante historia de violencia. Ese día, Lucci, junto con su estrecho colaborador James Adams y miembros de The Miami Boys, incluidos CP3 y Lizem Litty, se embarcaron en una peligrosa misión en territorio enemigo. La tensión era palpable. En el aire se respiraba la anticipación de un conflicto mientras recorrían las calles en busca de sus rivales. La noche dio un giro trágico cuando el grupo descubrió a sus objetivos. En un momento que alteraría para siempre sus destinos, CP3 y Adams se apearon del vehículo, armas en mano, y desataron una ráfaga de balas. El sonido de los disparos rasgó la noche, rompiendo cualquier ilusión de paz. Las acciones de la tripulación eran una declaración audaz, que no quedaría sin respuesta. Las sombras devolvieron el fuego, una respuesta mortal a la agresión de la tripulación. En el intercambio de disparos que siguió, Kevin Wright fue alcanzado, y el dolor de su herida fue un duro recordatorio de la realidad de la noche. Pero fue James Adams quien se llevó la peor parte de la violencia de la noche. Una bala destinada a vengarse dio en el blanco, golpeándole en la cabeza con precisión letal. Lucci, que iba al volante, tomó la decisión en una fracción de segundo de huir del lugar, dejando tras de sí un rastro de destrucción y un amigo que luchaba por su vida. En un momento que sería escrutado y reproducido en la conciencia pública, Adams fue expulsado manualmente del vehículo, su cuerpo abandonado en la calle, mientras el coche de Lucci se alejaba a toda velocidad. El frío asfalto de una calle de Atlanta se convirtió en la última morada de Adams, que sucumbió a sus heridas. Inmediatamente después del tiroteo, las antaño vibrantes calles del suroeste de Atlanta se transformaron en una sombría escena del crimen. El eco de los disparos se había desvanecido, dejando tras de sí un escalofriante silencio puntuado por las luces intermitentes de los vehículos policiales y el murmullo de los curiosos. El cuerpo de James Adams yacía en el frío pavimento de People's Street, un crudo recordatorio de los brutales acontecimientos de la noche. La investigación policial no tardó en cobrar impulso, y las autoridades fueron reconstruyendo los hechos que condujeron al tiroteo mortal. Las grabaciones de seguridad, los testimonios de los testigos y las inquietantes publicaciones en las redes sociales de ese mismo día dibujaban el panorama de una noche que había salido mal. La noticia del tiroteo y de la presunta implicación de IFN Lucci se extendió rápidamente, causando conmoción en la comunidad del rap y más allá. Los seguidores del rapero se esforzaron por conciliar al artista que admiraban con las graves acusaciones que pesaban sobre él. La reacción del público fue una compleja mezcla de incredulidad, ira y tristeza. La reputación de IFN Lucci, construida sobre historias de vida callejera y supervivencia, estaba ahora sometida a un intenso escrutinio. El rapero, que a menudo había utilizado su plataforma para hablar de las realidades de su educación, se encontró en el centro de una narración de la vida real que reflejaba sus letras. La ironía no pasó desapercibida para el público, que debatió sobre la responsabilidad de los artistas a la hora de ensalzar un estilo de vida que podía conducir a desenlaces tan trágicos. A medida que avanzaba la investigación, el Departamento de Policía de Atlanta emitió una orden de detención por delito grave de asesinato contra IFN Lucci y su secuaz. Los cargos eran graves y polifacéticos: asesinato, agresión con agravantes, participación en actividades delictivas de bandas callejeras y posesión de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Las pruebas eran irrefutables y circulaban rumores de que todo el incidente había sido grabado en el teléfono móvil de Adams, lo que proporcionó a las autoridades un macabro resumen de los acontecimientos de la noche. La gravedad de la situación era innegable, y las implicaciones para la carrera y la libertad de IFN Lucci, nefastas. Finalmente, el rapero se entregó y comenzó el proceso judicial. El abogado de IFN Lucci, Drew Findling, se apresuró a defender a su cliente, declarando a TMZ que no había base para los cargos penales contra Rayshawn Bennett. El equipo legal prometió una defensa vigorosa, incluso mientras la fiscalía preparaba un caso que potencialmente podría poner al rapero tras las rejas por un periodo significativo. El caso contra IFN Lucci y sus socios resonó en toda la comunidad de Atlanta, proyectando una larga sombra sobre la vibrante escena musical de la ciudad. Los desenlaces judiciales de Lucci, CP3 y Litty
no fueron meras tragedias personales, sino también un duro recordatorio de las implicaciones más amplias de la violencia de las bandas y su dominio sobre la ciudad. Atlanta, centro neurálgico de cultura y creatividad, se enfrentó a la dura realidad de un mundo en el que las fronteras entre el arte y la calle son difusas. Las ramificaciones legales para Lucci y sus socios fueron graves. CP3 se enfrentaba a 25 años y Litty a 15, por lo que el peso de sus acciones pesaba mucho sobre ellos. La condena de Lucci a 10 años, seguida de una década de libertad condicional, fue un desenlace aleccionador para el rapero, cuya carrera había tenido una trayectoria ascendente. Los acuerdos de culpabilidad, aunque ofrecían una apariencia de indulgencia, subrayaban la gravedad de sus delitos y la postura inflexible del sistema judicial. La disputa con USL, el colectivo de Young Thug, añadió otra capa de complejidad a la narración. La rivalidad, que llevaba años latente, era algo más que una serie de canciones disidentes y peleas en las redes sociales. Era indicativa de un conflicto más profundo e insidioso que se había cobrado vidas y amenazaba la seguridad de la comunidad. El intento de apuñalar a Lucci en la cárcel, supuestamente orquestado por afiliados de ISL, fue un escalofriante recordatorio de que la animosidad estaba lejos de terminar. Las continuas batallas legales, incluido el caso Rico del propio Young Thug, pintaron un sombrío panorama del ciclo de represalias y violencia que había atrapado a algunas de las figuras más prominentes de Atlanta. La ciudad, que durante mucho tiempo había celebrado su condición de cuna de la innovación en el hip hop, se veía ahora obligada a enfrentarse a los elementos más oscuros que se habían infiltrado en el género. Mientras la comunidad se enfrentaba a las consecuencias, la historia de IFN Lucci se convirtió en un cuento con moraleja sobre las consecuencias de la agresividad descontrolada y la importancia de liberarse de los grilletes de la afiliación a una banda. Fue una llamada de atención para Atlanta y para la industria musical en general, que puso de relieve la urgente necesidad de un cambio y de proteger el legado artístico de la ciudad. Un viaje truncado, ascenso y caída de IFN Lucci. Cuando me di cuenta de que quería ser realmente un rapero, y era como 17, yo estaba colgando con 5, con mi homeboy. Hey, nos vinculamos, le gustaba, pero nos a rapear, pero eres demasiado duro. Atlanta, Georgia, es famosa por ser la cuna de muchas leyendas del hip hop, como Gucci Mane y 21 Savage. Rayshawn Lamar Bennett, conocido en todo el mundo como IFN Lucci, comenzó su trayectoria vital, igual que muchos raperos de éxito antes que él. Nacido el 16 de febrero de 1991, la infancia de Lucci estuvo impregnada de las ricas tradiciones musicales del sur, donde los ecos de artistas pioneros como T.I. y Jeezy sirvieron de banda sonora a sus años de formación. De niño, el mundo de Lucci estaba lleno de ritmos palpitantes y letras descarnadas que pintaban una vívida imagen de la vibrante cultura de Atlanta. Aquí, en la cuna del hip hop sureño, Lucci descubrió su talento musical innato. A los 16 años, una edad crucial para muchos, Lucci encontró su vocación. El estímulo del rapero local Johnny 5 fue el catalizador que necesitaba para convertir su talento en algo tangible. 5 vio potencial en el joven Lucci, una chispa que, si se alimentaba, podía arder con fuerza en la industria musical. El hermano mayor de Lucci, conocido como IFNKAI, también estaba inmerso en el mundo del rap, lo que supuso un vínculo familiar y una fuente de inspiración adicional para la floreciente carrera de Lucci. Juntos, navegaron por el complejo y a menudo implacable panorama de la escena musical de Atlanta, labrándose cada uno su propio camino, al tiempo que apoyaban las ambiciones del otro. El año 2014 marcó un punto de inflexión para Lucci. Su incesante dedicación a su oficio llamó la atención de Think It's a Game Entertainment, un sello que ya había comenzado a hacer olas en la industria. Reconociendo el talento en bruto y el sonido único que Lucci traía a la mesa, el sello lo firmó, preparando el escenario para su mixtape debut, Wish Me Well. Publicada en diciembre de ese año, la mixtape fue una audaz declaración de la llegada de Lucci a la escena del hip hop. No solo mostraba sus habilidades líricas, sino también su capacidad para entretejer sus experiencias vitales en su música, conectando con los oyentes a un nivel personal. El ímpetu siguió creciendo, y en febrero de 2016, Lucci lanzó Wish Me Well 2, una secuela que le propulsaría al centro de atención nacional. La mixtape fue un éxito comercial, alcanzando el número 183 en la lista Billboard 200 de Estados Unidos. Pero fue el single, Key to the Streets, con Migos y Trouble, el que se convirtió en un éxito rotundo. El contagioso gancho de la canción y sus versos callejeros calaron en el público y le valieron un puesto en el número 70 de la lista Billboard Hot 100.
el éxito de Key to the Streets se amplificó aún más con una remezcla repleta de estrellas en la que participaron pesos pesados como 2 Chainz, Lil Wayne y Quavo. La inclusión de la canción en las listas de las 50 mejores canciones de hip hop de 2016 de la revista XXL y las 60 mejores canciones de 2016 de la revista Vibe reafirmó su impacto en el panorama del hip hop. La capacidad de Lucci para colaborar con artistas consagrados, manteniendo su voz única, fue un testimonio de su versatilidad y creciente influencia. A medida que la estrella de Lucci crecía, también lo hacía su visibilidad. En septiembre de 2016, Lucci apareció en la portada del número de la revista Rolling Out, titulado Hidden Hip Hop Gems of Summer 16, junto a otros talentos emergentes como 21 Savage y Cap G. Este reconocimiento fue un claro indicio de que Lucci estaba a punto de triunfar en el mundo del hip hop. Este reconocimiento fue una clara señal de que Lucci ya no era solo un fenómeno de Atlanta, sino que se estaba convirtiendo en una fuerza nacional del hip hop. Al mes siguiente, la colaboración de Lucci con Meek Mill en el tema You Know demostró su capacidad para competir con artistas consagrados. El éxito de la canción en la lista Bubbling Under Hot 100 Singles y su inclusión en la mixtape DC4 de Meek Mill consolidaron aún más la posición de Lucci en la industria. A finales de los años 16, la revista Billboard se dio cuenta de ello y nombró a Lucci uno de sus 10 artistas de hip hop y R&B a seguir en 2017. Los primeros años de vida de Lucci y su irrupción inicial en la industria musical se caracterizaron por una búsqueda incesante de su pasión, una profunda conexión con sus raíces y una fe inquebrantable en su capacidad para dejar huella en el mundo del hip hop. El año 27 abrió un nuevo capítulo en la floreciente carrera de IFN Lucci, que le llevaría a nuevas cotas y consolidaría su lugar en el panteón de los artistas de hip hop modernos. En abril de ese año salió a la venta Long Live Not, un extended play que era a la vez un homenaje y un hito. Llamado así en honor de su mentor y amigo Not, el EP era una conmovedora reflexión sobre la trayectoria de Lucci y el impacto de quienes habían forjado su camino. Long Live Not debutó en el número 27 de la lista Billboard, un salto significativo con respecto a su anterior mixtape. El EP fue una muestra del crecimiento de Lucci como artista, con colaboraciones con pesos pesados de la industria como Rick Ross, Drizzy y Boosie Badass. Cada tema era una narración que tejía historias de lucha, éxito y búsqueda incesante de la grandeza. El single principal del EP, Every Day We Lit, con PNB Rock, se convirtió en un himno de celebración, un testimonio de las victorias conseguidas con esfuerzo frente a la adversidad. Su energía contagiosa y su mensaje optimista calaron hondo entre los fans y la llevaron al número 33 de la lista Billboard Hot 100, Every Day We Lit. No era solo una canción. Era una declaración de que, a pesar de las adversidades, la luz de Lucci no se apagaría. A medida que el EP de Lucci cosechaba elogios y su base de fans crecía, la expectación por su álbum de estudio de debut se disparaba. El 9 de marzo de 1918, Ray Ray from Summerhill se presentó al mundo. El álbum era la culminación de las experiencias vitales de Lucci, un rico tapiz de narraciones que pintaban un vívido retrato de su ascenso desde las calles de Atlanta hasta las altas esferas de la industria musical. Ray Ray from Summerhill fue un triunfo comercial, alcanzando el número 14 en la lista Billboard. El álbum fue un testimonio de la versatilidad de Lucci, con una plétora de colaboraciones de artistas como Meek Mill, T.I. y Wale. Cada colaboración aportó un matiz diferente a la paleta del álbum, pero fueron la narración auténtica y los ganchos melódicos de Lucci los que unieron el proyecto. El éxito del álbum fue un reflejo de la incesante ética de trabajo de Lucci y de su compromiso con su oficio. No solo había conseguido plasmar en su música la esencia de su viaje, sino también resonar en un público amplio que encontraba consuelo e inspiración en sus palabras. A medida que la trayectoria profesional de Lucci continuaba su ascenso, su vida personal también se convertía en un foco de interés público. Su relación intermitente con Regina Carter, hija del icono del rap Lil Wayne, fue objeto de gran atención mediática. Las complejidades de su vida personal, entrelazadas con su papel de padre de 4 hijos, añadieron profundidad a su música, infundiéndole una honestidad cruda y sin filtros. El éxito continuado de IFN Lucci no era solo producto de su talento, sino también de su capacidad para conectar con su público a un nivel profundamente personal. Su música era un reflejo de su vida, una mezcla de triunfos y desafíos que resonaba en quienes la escuchaban. Cuando el sol se ponía en el horizonte de la carrera de IFN Lucci, arrojando largas sombras sobre sus logros, el rapero se vio envuelto en una serie de retos personales y problemas legales
que amenazaban con eclipsar el éxito que tanto le había costado conseguir. El hombre que había saltado a la fama por sus himnos melódicos y su lirismo callejero se enfrentaba ahora a un tipo de foco de atención totalmente distinto, que iluminaba los aspectos más oscuros de su vida y su carrera. Un tiroteo en diciembre del año 20 se saldó con la trágica muerte de un joven de 28 años y dejó a otro herido. El impacto de estos problemas legales en la carrera y la imagen pública de Lucci fue inmediato y profundo. El rapero, célebre en su día por su contribución al género del hip hop, se vio envuelto en una polémica. La cobertura mediática fue implacable y la opinión pública estaba dividida. Para algunos, la música de Lucci quedaba eclipsada por sus presuntas acciones. Para otros, su arte permanecía separado de su vida personal. En medio de esta confusión, la música de Lucci siguió resonando entre sus fans, muchos de los cuales se unieron a él, ofreciéndole su apoyo y pidiendo su exoneración. Sin embargo, las batallas legales se cobraron su peaje en la capacidad de Lucci para crear y actuar, poniendo su carrera en un paréntesis indefinido y dejando un vacío en las vidas de aquellos que habían encontrado consuelo en su música. El 23 de enero de 24, Lucci llegó a un acuerdo para declararse culpable en el caso Rico. La saga de IFN Lucci es una apasionante narración de ascenso meteórico y profundos desafíos. Desde las vibrantes calles de Atlanta hasta la cima de las listas Billboard, la trayectoria musical de Lucci ha estado marcada por himnos conmovedores y una voz que captó la esencia de una generación. Su ascenso a la fama estuvo jalonado por el éxito de Wish Me Well 2, la aclamación de Long Live Not y el triunfo en las listas de éxitos de Every Day Will Eat. Sin embargo, su trayectoria no estuvo exenta de sombras, ya que los problemas personales y legales ensombrecieron su luminosa carrera. A pesar de todo, la historia de Lucci sigue siendo un testimonio de la dualidad de la vida bajo los focos, una historia de talento, tenacidad y pruebas que ponen a prueba el espíritu humano. ¿Le ha gustado este vídeo? Haga clic en cualquiera de las tarjetas que aparecen ahora mismo en su pantalla para ver contenidos similares.